Y hablando de textos difíciles o complicados para muchos, pastor, hay uno que se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y a menudo esto genera debate porque algunos se preguntan, ¿es Cristo el primogénito de la creación, es decir, el primer ser creado? Muy buena pregunta, y en realidad se ha discutido bastante acerca de este texto, sobre todo, como tú bien has comentado, por la palabra primogénito. Aparentemente, como el texto dice primogénito, entonces el primer o la primera persona creada o engendrada. En realidad, este texto aparentemente controversial, me parece que sí tiene solución. ¿Y cuál es esa solución? Escuchen bien, por favor, todos. La solución sería en el uso que le da la Biblia a la palabra primogénito. Repito, sí tiene solución este texto aparentemente controversial. ¿Y cuál es la solución? En el uso de la palabra primogénito. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, vamos en sí ya a dicho uso. La palabra primogénito en todas las escrituras básicamente tiene dos usos. Grábense bien, por favor. Dos usos. Primer uso. La palabra primogénito en sentido literal o biológico. Allí sí, primogénito se refiere al primer nacido de sus padres. Por ejemplo, si tú que me estás escuchando son 5 hermanos, el mayor sería el primogénito. En este primer uso, primogénito significa, ¿qué cosa? Primer hijo creado o engendrado, en sentido literal o biológico. Y este primer uso es evidente en las escrituras. Es por esta razón, mi querido Marco, que vamos a leer la Biblia con los que nos están escuchando, y te invito también a todos los radioyentes a que abran las escrituras en este momento. Muy bien. Génesis capítulo 21, versículo 3. Vamos entonces con Génesis capítulo 21, versículo 3. Allí, al comenzar la Biblia, vamos a encontrarlo y dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Muy bien. Recordemos un poco. Abraham y Sara eran esposos. Y les nació su primogénito, su primer hijo. En sentido literal, por supuesto. ¿Y cómo se llamaba dicho hijo? Isaac. Entonces, como Isaac fue el primer nacido, se le llama primogénito. Este es el primer uso. Vamos al siguiente texto. Vamos, pastor. Génesis 46, 8. Génesis 46, 8. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Primogénito, ahí dice. Sí, en efecto. Recordemos que Jacob llegó a tener 12 hijos. Recuerden que Jacob luego se le cambió el nombre por Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos. Su primer hijo, el que había nacido primero, se llamaba Rubén. Entonces, como Rubén era el primer hijo, aquí en Génesis capítulo 46 se le llama primogénito. Entonces, los textos aquí están mostrando solamente una cosa: el primer uso de la palabra primogénito. ¿Se refiere a qué? Al primer nacido. Repito por si acaso, si yo tengo 4 hermanos y yo soy el mayor, en sentido literal o biológico, soy el primogénito. Claro. Ese primer uso se le da en la Biblia a la palabra primogénito. Okay. Lo interesante es que la Biblia también presenta un segundo uso para la palabra primogénito. Segundo uso. Okay. ¿Y cuál es ese uso? La palabra primogénito en la Biblia también se lo usa como un título.
Oh. para designar funciones específicas. Ya. Ok. ¿A quiénes o a quién? A uno de los hermanos que no necesariamente tiene que ser el primer hijo o el primer nacido. Ok. Repito, aquí viene un segundo uso de la palabra primogénito. ¿Y en qué consiste ese segundo uso? Primogénito ya sería un título que se le designa a cualquiera de los hijos y no necesariamente tiene que ser el primer nacido. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que vamos a leer el siguiente texto bíblico. Abramos por favor las escrituras. Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Muy bien. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Vamos a darle lectura y dice lo siguiente. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. La palabra nuevamente allí. Muy bien, gracias. Dice ahí que Israel o Jacob es el primogénito. A ver, recordemos un poco. Isaac había tenido dos hijos. Sí, dos hijos. Uno de ellos fue Esaú y el otro fue Jacob o Correcto. Israel. Sí. Pregunto, ¿quién nació primero? ¿Esaú o Israel? Esaú, pastor. Correcto, el que nació primero fue Esaú. Pero, ¿qué dice aquí el texto? ¿A quién le llama primogénito? ¿A Esaú o a Jacob, Israel? A Jacob ahí lo menciona la Biblia. Correcto. Entonces, a pesar de que Esaú había nacido primero, el primogénito, según este texto, ¿era quién? Jacob, o también llamado Israel. Entonces, según este texto, no necesariamente tienes que ser el primer nacido para ser el primogénito. Aquí hay un uso funcional o como un título. Vamos a otro ejemplo. Ok. Vamos a abrir la palabra de Dios. El Salmo 89, versos 27, y luego vamos al verso 20 y 27, perdón. Muy bien. Vamos a Salmos 89, 20 y 27. Doy lectura al versículo 20. ¿Lo encontraste tú allí en casa, en la oficina? Perfecto, muy bien. Versículo 20 dice: Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Vamos más abajo al versículo 27 y dice: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Muy bien, Marco. A ver, Marco, te hago algunas preguntas. Examen. ¿Cuántos hermanos tuvo el rey David? El rey David tuvo varios hermanos y él fue el último. 7 hermanos tuvo. Correcto. 7 hermanos. ¿Y cuántas hermanas tuvo? Tuvo 2 hermanas, pastor. Ya hice 2 memoria. hermanas. Sabes muy bien la Biblia, te felicito. Estamos aprendiendo en Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Amén. Entonces, David tuvo 7 hermanos y 2 hermanas. Y de todos los hermanos mayores, ¿sí? David era el último. El último, sí. O sea, en este caso era el octavo. Y a pesar de que David era el octavo, ¿cómo se le llama en este salmo a David? El primogénito. ¿Y por qué se le llama el primogénito? Porque recordemos que de los 8 hermanos varones, el que salió como rey fue David. Así es. Como él fue el supremo rey, aquí se le llama a él primogénito. Pero qué raro, ¿no? Se supone que si él es el octavo hijo, ¿cómo es que se le llama primogénito? Por una sencilla razón. La palabra primogénito aquí es un título que representa supremacía. Y hay otro texto más que es interesante, que nos amplía también el panorama de lo que nosotros estamos hablando. Jeremías, capítulo 31, versículo 9. Te invito por favor a que leas la Biblia, todos los que nos están escuchando. Vamos a Jeremías 31, 9. Muy bien, Jeremías, aquí está, 28, 29, 30, 31, versículo 9. Lo tenemos allí, nuestros amigos que tienen la Biblia en sus dispositivos digitales, más sencillo de encontrarlo para ustedes también. Damos lectura, pastor. Jeremías 31, versículo 9,
Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Gracias. ¿A quién se le llama primogénito? A Efraín. Sí, a Efraín. Vamos a recordar un poco Génesis capítulo 42 y el capítulo 48. José, el hijo de Jacob, había tenido 2 hijos. Sí. En este caso, los 2 nietos de Jacob. Ya. Repito, José tuvo 2 hijos. Y el que nació primero fue Manasés. Ok, Manasés. Y el que nació después de Manasés fue Efraín. Ya, el segundo. ¿No se supone que Manasés tenía que ser el primogénito? Se supone. ¿Y por qué en este texto a Manasés no se le llama primogénito, sino que se le llama a Efraín? Interesante. ¿Eso qué nos muestra? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Simple y llanamente que la palabra primogénito en este texto es un título, es una función que, al igual que los textos que acabamos de leer, no se le daba necesariamente al primer nacido, sino a cualquiera de los hermanos. Okay. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Se entiende bien? Allí a nuestros amigos que están escuchando la emisora, a ver, escríbanos a través del WhatsApp, a través de los comentarios. ¿Se entendió esta explicación de la primera pregunta que estábamos nosotros compartiendo en el programa? Van llegando los mensajes por aquí, pastor. Todo ok, nos mandan su like a través. Ok, hasta aquí va la primera parte de la respuesta a tu pregunta. Vamos ahora sí a la segunda parte. Vamos. Como acabamos de decir, la palabra primogénito tiene 2 usos. El primogénito es el primer nacido, el hermano mayor, ese sería el primer uso. Y el segundo uso, ¿cuál es? Primogénito viene a ser un título que no necesariamente se le daba al primer nacido. La pregunta es, ¿cómo podemos entender Colosenses capítulo 1, versículo 15? ¿Allí la palabra primogénito se refiere al primer nacido o se refiere a un título del Ser Supremo? Vamos a responder esta pregunta leyendo los siguientes textos. Y voy a pedir, Marco, que leas por favor Colosenses 1 desde el 16 al 18. Muy bien, Colosenses capítulo 1, aquí lo tenía, ya está. Del 16 al 18, correcto. Vamos a darle lectura y dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien. ¿Qué están enseñando estos textos? ¿De que Jesús fue creado? No. Estos textos están revelando de que el Señor Jesucristo es el creador de todo, el supremo Rey. Y de paso, ¿qué dice la última parte del versículo 18? Dice que Jesucristo es el primogénito de todos los muertos. Pregunto yo, si entendemos la palabra primogénito en sentido literal, ¿Jesucristo fue la primera persona o el primer ser humano, recordemos que se encarnó, que murió en toda la historia de la humanidad? No. ¿Está diciéndonos el versículo 18 que Jesús fue el primer ser humano muerto? Nada que ver. No, para nada. Ya desde el versículo 16 hasta el 18 nos está diciendo de que la palabra primogénito debemos entenderlo más como un título que representa supremacía. En este caso, el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, es el creador de todo el universo. Es más,
fue Él el que creó a Lucifer, los ángeles y los seres que están en otros mundos. Entonces, hay que entender Colosenses 1:15 en sentido de título, que representa la supremacía del Señor Jesucristo. Buenísimo, pastor. Estamos aprendiendo bastante en esta edición y te queremos invitar desde ya a que tú dejes tus preguntas, tus dudas, si tienes alguna consulta referente al tema, a través de nuestro WhatsApp 98 90 13 27 4. También tenemos mensajitos de amigos que saludan y agradecen la explicación. Vamos a dar lectura luego de esta breve pausa porque hay más contenido que desarrollar. No cambies el dial, que ya regresamos con Escuela Bíblica NT. Doce y 30. No sabes lo que me dijo Mariana hoy. Quedé sorprendido. ¿Qué te dijo? Cuéntame. Apenas arranqué el auto para salir, me dijo: papi, ponte el cinturón de seguridad. Y cuando me di vuelta para verla, estaba sentada atrás mío con el cinto ya abrochado. ¡Guau! Esta es la primera vez. Sí, y espero que siempre lo recuerde. Protégete a ti y a tu familia. No olvides usar el cinturón de seguridad. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo. ¿Cuál es tu mayor conflicto emocional que estás enfrentando? ¿Es el miedo, la tristeza, la ira, la ausencia del perdón o la frustración? Un mensaje de paz con el pastor Anthony Araujo. 60 minutos para escucharte. 60 minutos para conversar. De lunes a jueves te espero aquí a las 10 de la noche. Radio Nuevo Tiempo. En nuestra página en Facebook podrás disfrutar de contenidos de esperanza, interactuar con nosotros y, por supuesto, acompañar todas nuestras transmisiones en vivo. Síguenos ahora mismo. facebook.com/nuevotiempo.radio. Entérate de todo lo que sucede en nuestra programación. facebook.com/nuevotiempo.radio. Interactúa, comparte y mantente conectado con tu mejor compañía. ¿Sabías que las donaciones financieras al proyecto Ángeles de Esperanza quedan en tu país de origen? Por ejemplo, si hoy realizas tu donación en Perú, ese aporte beneficiará a la Nuevo Tiempo en Perú. Lo mismo sucede con las diversas sedes de Nuevo Tiempo en Sudamérica. Ayúdanos a seguir compartiendo esperanza en tu país. Ingresa ahora mismo a ángeles.nuevotiempo.org y haz tu donación financiera. Sé un ángel, sé Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo. Muy bien, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Escuela Bíblica NT. Este primer bloque ha estado muy interesante. Con sinceridad estoy conociendo bastantes datos importantes y también junto a muchas personas estamos escuchando cómo la Biblia nos ayuda a desprender de nuestra mente ideas o conclusiones que son erradas. Gracias a Dios que tenemos este programa que de una forma muy clara nos muestra estas respuestas y también nos ofrece una guía de estudio completamente gratis, En la mira de la verdad. El curso que estamos desarrollando y de hecho el contenido que estuvo compartiendo el pastor en el primer bloque también lo encontramos aquí. Los textos, las citas. Si tú deseas esta guía de estudio, porque los temas están buenísimos, tienes que solicitarlo al siguiente número: 989-013-278. Una vez más, 989-013-278. Hay más por querer responder, pastor. Hay más contenido para desarrollar.
Y surge otra pregunta más en esta edición, porque así como Colosenses capítulo 1, versículo 15, es una porción que para muchos es difícil, pero gracias a Dios hemos comprendido mejor en esa parte del programa. Hay otro texto que menciona que Jesús es el principio de la creación. Esto se encuentra en Apocalipsis 3:14. Y muchas personas concluyen en que Jesús tuvo un principio, un inicio. ¿Cómo entender mejor esta porción de la Biblia, pastor? Ok, muchas gracias por la pregunta. Me parece que la respuesta aquí va a ser más sencilla. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, se registra en la Reina Valera del 60 que Jesús es el principio de la creación de Dios. Y como bien has comentado, hay quienes suponen, ese texto dice que Jesús fue creado al principio. En realidad, eso no está diciendo el texto bíblico. Vamos a recordar, ¿en qué idioma fue escrito el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis fue escrito en griego. Así que nosotros necesitamos ir al griego para ver qué significa la palabra principio. A ver, vamos. La palabra principio en griego es argé. Y es interesante de que la palabra argé no solo se traduce como principio al español, sino también se traduce como origen. Repito, la palabra argé no solo se traduce como principio, sino también como origen. Y aquí sí, Marco, te voy a pedir por favor que leas el texto Apocalipsis 3:14, pero vas a reemplazar la palabra principio por la palabra argé, por la palabra origen. Ok. Dale lectura, por favor. Muy bien, reemplazando la palabra principio por la palabra origen. Apocalipsis 3, versículo 14, y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Muy bien. Y lo que tú acabas de leer, Marco, es interesante de que tal cual tú lo acabas de leer, así lo tradujo la Reina Valera del 2015 actualizada. Hay varias versiones que en vez de utilizar la palabra principio, utilizan la palabra origen. Entendiéndolo de esa manera, que en vez de principio sea origen, que para mí sería una mejor traducción. Claro, mejor. El texto ya nos está diciendo de que el originador de toda la creación es Jesucristo. Claro. Y es interesante que hace unos segundos hemos leído Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18. Y en ese texto dice de que Jesucristo fue el creador de todo, lo visible y lo invisible. Cuando vamos a Génesis capítulo 1 y en el versículo 3 dice, dijo Dios, hágase la luz y la luz se hizo, el que habló fue Jesucristo. Porque a la luz de Colosenses y Apocalipsis 3:14, el originador, el creador de todo es el Señor Jesucristo. Así que para responder a la pregunta es solo cuestión de traducción. Y una mejor traducción vendría a ser origen. Ajá. Qué bueno, pastor, esta forma de profundizar más. Incluso hemos anotado allí que el libro de Apocalipsis fue escrito en griego y para comprender mejor este texto es buscar la palabra adecuada en su traducción, que en vez de principio, lo más apropiado es origen, y hay una versión allí que usted menciona, que es la Reina Valera 2015, ¿verdad? La que tiene esta actualización en cuanto a palabras para una mejor comprensión. Buenísimo, pastor. Ahora nosotros no solo nos vamos a quedar con la parte teórica, siempre usted en esta temporada nos formula preguntas, ¿no? Y como buenos alumnos estamos allí a la espera de la pregunta, diciendo a mi compañero al costado, pero también vamos a participar hoy, pastor. Muy bien, sí. Como bien comentaste en el primer día, este es el ejercicio de preparación espiritual.
Y aquí les planteo una pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Cuál debe ser mi actitud al saber que Jesucristo es el creador del universo y el soberano Rey de Reyes? Repito la pregunta. ¿Cuál debe ser mi actitud al saber que Jesucristo es el creador del universo y el soberano Rey de Reyes? Es importante plantearnos esta pregunta, porque si bien es cierto, el Señor Jesucristo es nuestro amigo y como se ha dicho muchas veces, es nuestro hermano mayor, Él también es el creador del universo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano de todo el universo. Así que somos llamados también a rendirle honor, respeto y adoración. Muy Así bien. que esa fue mi respuesta, mi querido Marco. Yo no sé cuál será la respuesta de los que nos están escuchando. Así que la pregunta planteada no solo fue para mí, no solo fue para Marco, sino para todos los que nos están escuchando. Y así como yo acabo de responder, me gustaría también de que ustedes nos respondan en las redes sociales, en el WhatsApp. A ver, queremos leer también sus respuestas. Muy bien, entonces allí nuestros compañeros pueden ir escribiendo sus respuestas a la pregunta. Acá la tenemos también anotada. Le doy lectura, pastores. ¿Cuál debe ser mi actitud al saber que Jesucristo es el creador del universo y el soberano Rey de Reyes? Allí escríbenos tu respuesta, escríbenos a través del WhatsApp, del Facebook, del YouTube. Mientras tú vas compartiéndonos esta respuesta, nosotros vamos a dar lectura a los mensajes que también han estado llegando. Por aquí Daisy Acosta, Emerson Rivera, saludos Pastor Oscar, yo los escucho desde mi trabajo, un abrazo. Ana Janet también manda un gran saludo. Milagritos Terrones, Elvira Alayo escribe: genial, quedó muy en claro, yo estoy aquí en casa con mucha atención al programa. También un saludo especial para nuestra amiga Esther, quien nos escucha desde el norte, allí en Chiclayo. Ella siempre al pendiente de la programación. Por aquí también nuestro amigo Ignacio nos menciona: mi actitud debe ser de agradecimiento y siempre de respeto a Jesús como creador del universo. Interesante. Llega un mensaje de Javier desde el Cusco y él dice: Pastor, yo estoy escuchando el programa desde ayer y tengo una pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siempre he tenido esta duda. Saludos desde Cusco. Muy buena pregunta. Y en este momento, por la palabra abandonado, se me viene a la mente el siguiente texto. Y Marco, ayúdame con eso, por favor. Isaías 59:2. Aquí lo tenemos. Y los que nos están escuchando también, por favor, abran sus Biblias. Isaías 59:2. Muy bien. A ver, pastor, aquí lo tenemos. Isaías, aquí está. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades se han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Correcto. Valgan verdades, de acuerdo al texto que acabamos de leer, el pecado hace una separación entre Dios y el ser humano, porque Dios es un Dios santo, perfecto, y no le agrada el pecado. Es así como los que son padres y nos están escuchando. De hecho, que no les agradaría cuando sus hijos o su hijo se porta mal. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿sí? Dios nos busca, Dios nos sigue amando, sí, pero a Él tampoco le agrada. Entonces, recordemos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él estaba cargando con todos los pecados de los seres humanos, con todos los pecados de nosotros. Él los estaba cargando. Y evidentemente, ver al Padre y que el Padre vea al Señor Jesucristo
muriendo en la cruz, cargando todos nuestros pecados, yo no me quiero imaginar qué sucedió en ese mismo momento. De repente, no sé, habría volteado su rostro, desconozco, pero de hecho que se sintió triste. Y el Señor Jesucristo, estando en la cruz, mencionó esas palabras, pero no tanto porque el Padre lo quería abandonar ni nada por el estilo, sino que eran los pecados de nosotros lo que estaba generando toda esa situación. Muchas gracias, pastor, y también gracias, Javier, por tu pregunta. Llegan más mensajes por aquí. Nuestra amiga Nelly nos envía un saludo escuchando la radio desde Gamarra junto con mis amigas en la galería. Buenísimo, allí para nuestros queridos amigos que se encuentran en Barrios Altos, en La Victoria, quienes están por el Cercado de Lima. Gracias por estar en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Llegan más preguntas y de paso, te animo, tú que estás allí, has escuchado el programa y seguramente tienes una duda, una consulta. Mira, este espacio está disponible para ti. Nuestro amigo el pastor Oscar Mendoza siempre está para responder las dudas, para recibir tu pregunta y por supuesto tu clase con las puertas abiertas y esperando que solicites el curso, ¿eh? Llega ese mensaje desde Satipo, nuestra amiga Perla. ¿Cómo estás, Perlita? Un gran abrazo. Ella nos dice: siempre he creído en Dios, pero me cuesta explicar a otros por qué Jesús es Dios. ¿Cómo puedo compartir esto que voy aprendiendo de una manera clara y sencilla para los demás? Muy bien, gracias por la pregunta. Lo primero que te aconsejaría es leer el Evangelio según Juan. Juan es un evangelio riquísimo que aborda el asunto de la divinidad del Señor Jesucristo, y hay también varios capítulos que revelan la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, ahora tu pregunta fue el cómo. Bueno, me parece que lo primero que se tendría que hacer, además de leer Juan, es explicar el asunto de la Trinidad. Así que lo primero es estudiar el asunto de la Trinidad. Es la unión o unidad de tres personas divinas. Comprendiendo el asunto de la Trinidad, vamos a entender mejor acerca de la divinidad del Señor Jesús y poder explicarlo. También es muy importante recurrir a un curso bíblico. Me parece de que si tú utilizas el curso de la fe de Jesús para enseñar a otras personas, también va a ser de gran ayuda para explicarles. De paso, si estudias la Biblia con otras personas, es bueno también motivarles a leer más la palabra del Señor. Pero me parece que esa sería la respuesta: comprender la Trinidad, leer el Evangelio de Juan y utilizar un curso bíblico para enseñar a otras personas. Buenísimo. ¿Sí? Esa sería la respuesta a la pregunta que se nos hizo. Y de paso, motivo a todos los que nos están escuchando, por favor, escriban sus preguntas también por el WhatsApp, ¿sí? Para conocer mejor y poder responderles. Buenísimo. Gracias, pastor. Tenemos aquí más mensajes que van llegando. Nuestro amigo Héctor nos envía un fuerte abrazo desde Ica. Aquí estoy con mi esposita escuchando la radio. Nosotros no congregamos, no estamos cercanos a una denominación, pero nos gustan estos temas porque desde pequeños nos inculcaron el estudio de la Biblia. Qué interesante, pastor. Es como personas que están interesadas en conocer más de la Biblia cada día, y la radio y ese programa es una buena opción. Sí, es una gran verdad, ya que a través de este programa que realizamos día a día, estudiamos las Escrituras. Como ya se habrán dado cuenta, aquí no estamos que lo que dijo el pastor Oscar, lo que dijo Marco, no. Aquí estamos leyendo las Escrituras. Y si tenemos que leer 5, 8 textos bíblicos por día, amén. Porque la idea es saber, conocer lo que dice la palabra de Dios
en beneficio para nosotros. Buenísimo. Y de hecho, nuestros amigos, como lo vimos en la semana, ahí anotan los textos bíblicos en el chat de WhatsApp. Están, me imagino, también al costado de su guía, en una libreta. Y de eso se trata. Escuela Bíblica es nuestro espacio de estudio de la Biblia, donde reflexionamos y donde vamos conociendo más sobre la palabra de Dios, incluso también datos interesantes. Estamos a minutos de finalizar esta edición, Pastor. Sin duda, la lección se está poniendo interesante cada vez más, pero antes quisiéramos nosotros hacer la gran pregunta para concluir la lección número 2, textos difíciles sobre Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho con esta lección que hemos estudiado en 2 partes? ¿Cuál es la conclusión que debemos de grabar en nuestra mente y corazón? Muy bien. Como acabamos de estudiar, el Señor Jesucristo es el soberano Rey y el creador del universo. Y es interesante saber de que Él tiene el suficiente poder para hacer y deshacer. Ya lo hemos leído en Colosenses, en Apocalipsis. Él es el soberano Rey del universo. Y aquí yo quisiera lanzarte la siguiente pregunta. Siendo Jesucristo el Rey de Reyes, el Creador, el soberano Rey, el que tiene todo el poder del universo, ¿ya acudiste a Él para que te ayude? Repito, ¿has acudido al Señor Jesucristo en estos días para que Él te ayude? Nosotros como seres humanos solemos experimentar la vida solos. Creemos de que no necesitamos de nadie para solucionar nuestros problemas. Hay personas que inclusive dicen que son sabias e inteligentes y que no necesitan de nadie para solucionar sus dificultades. Sin embargo, como tú te habrás dado cuenta, al pasar los días y los años, hay problemas, hay dificultades y muchas veces sin soluciones. En esta tarde, hoy te invito a que clames al Señor Jesucristo por ayuda. Él es el creador y lo más hermoso de todo esto, ¿sabes qué es? De que Él está dispuesto a ayudarte. Él te ama bastante. Tú eres lo mejor que Él tiene en el universo. Es más, Él es especialista ayudando a las personas. Y Él, el día de hoy, quiere poner su brazo poderoso para ayudarte en todas las vicisitudes que tengas. ¿No crees que necesitas de Él para que te vaya mejor en la vida? En este momento quisiera hacer una oración por ti. Quisiera pedirle al Señor Jesucristo para que te ayude. Y mientras yo oro, pídele tú también, ahí donde estás, en el carro, en la casa, en la sala, en la cocina, pídele en tu corazón a Jesucristo que obre poderosamente en tu vida para que tus problemas sean solucionados. Él no es cualquier persona, es el Rey del universo y en esta tarde Él está dispuesto a ayudarte. Vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con Dios. Padre eterno, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, que nos amplíe el panorama y nos da a conocer de que Jesucristo es el originador, es el soberano Rey y lo más hermoso, que Él está dispuesto a ayudarnos y a protegernos. Te pido por las personas que nos están escuchando en este momento, que tu buen espíritu cada día los acompañe y que el poder del Señor Jesucristo les solucione cada uno de sus problemas. Que tu buen espíritu les dé también a ellos inteligencia, sabiduría para hacer bien las cosas y que los problemas en sus vidas, ya sean problemas familiares, problemas económicos o problemas en el trabajo, sean solucionados con el poder de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.